Bienvenido a su programa Dialogando con las Escrituras, un programa del Ministerio del Templo Buen Samaritano de las Asambleas de Dios en la ciudad de Modesto, California. Es un placer para nosotros llegar a sus hogares, que nos permitan estar en sus hogares y que nos escuchen, nos sintonicen en cada uno de los programas que hemos realizado con dedicación y con mucho amor, con el propósito de que este programa sea de mucha edificación, que construya sus pensamientos bíblicos y que este programa sea un instrumento para la edificación de su vida. Dios me lo bendiga. El tema que estaremos abordando en esta ocasión en nuestro programa Dialogando con las Escrituras es acerca de la unción. La unción como un estilo de vida para el creyente. Y estamos conscientes de que este es un tema que genera muchas problemáticas, como todo tema bíblico. No solamente el tema de la unción, sino que hay otros temas que pueden ser controversiales dentro de la comunidad cristiana. Pero nos queremos acercar con este tema a las Escrituras y también poder verlo desde perspectiva bíblica y no tanto de la práctica como se ejercita dentro de nuestras congregaciones. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo y colega, el doctor Julio Fabián, con él estaremos compartiendo este tema. Dios me lo bendiga, doctor Fabián. Bienvenido al programa Dialogando con las Escrituras. Pastor Obando, es una bendición nuevamente estar en su programa, que ha sido de bendición para muchos televidentes que siguen sus programas de conferencias matrimoniales, conferencias de liderazgo, y ahora con la enseñanza que usted está llevando. Y para mí es un privilegio poder compartir con su persona los temas que tiene usted a bien presentar al televidente. Y me parece que el tema de la unción es un tema muy interesante para nuestra comunidad cristiana que sintoniza su programa. Creo que es un tema oportuno para los tiempos que vivimos, porque se ve que dentro de la práctica de la iglesia hay muchos abusos. Y para poder tener un entendimiento, creo que nos tenemos que abrir las Escrituras, ver cómo se usaba en el Antiguo Testamento y cómo en el Nuevo Testamento también se usa. Por ejemplo, uno se puede preguntar, ¿qué es la unción? ¿Qué significa la unción? Y es únicamente poner a alguien aparte, autorizarlo y equiparlo, tanto a él como a ella, para desarrollar una tarea de gran importancia. Como se ve en el Antiguo Testamento, ya sea una tarea tanto espiritual o como institucional, en el caso de los reyes, también como sacerdotal y también como espiritual por los profetas, que también eran ungidos. Y también se ven en el uso y la aplicación de la unción para los utensilios que se iban a emplear en el templo o en el tabernáculo en la época de Moisés. Exactamente, lo que usted acaba de decir es muy cierto. Lo vemos de dos maneras. El Antiguo Testamento, el ungir, y cómo lo ve el Nuevo Testamento hoy en día. Podemos describir la unción, se origina en una palabra griega, krio, que significa ungir, untar. Y eso es literalmente lo que sucede el día de hoy. Y en el Antiguo Testamento, como usted exactamente lo dijo, era usado para bendecir a una persona, para enviarlo o prepararlo a una función que iba a cumplir esta persona. En el Antiguo Testamento se dice que se ungían a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Y la unción que hoy vemos en el Antiguo Testamento se aplica a todos. En el Antiguo Testamento las personas eran contadas. Y en el Nuevo Testamento, la mayoría de personas que conocen de Cristo y que han entregado su vida van a ser ungidas por esa unción especial, la unción de los santos que estaremos describiendo. Pero también el Señor había dado una palabra a Moisés con respecto al aceite de la unción y el incienso. Usted tocaba este punto importante
sobre ungir las piezas que habían dentro del tabernáculo. Y fue específico el Señor cuando le habló a Moisés y le dijo, y si tú tienes tu escritura ahí, revisa en la palabra el libro de Éxodo, el capítulo 30, el versículo 22 al 33, habla exactamente cómo el Señor le habló a Moisés y fue específico con respecto a tomar, dice, las especies más finas de mirra, 500 ciclos, equivalente a 5.7 kilos, digamos, más o menos unas 11 libras de lo que era la mirra. También le dijo canela aromática, 250 ciclos, caña aromática, casia, 500 ciclos. Esto conforma el ciclo del santuario y además también le agregaron 3.7 litros de aceite de oliva. Y harás, dice el Señor, con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra del perfumador, será aceite de la santa unción. ¿Para qué era ese aceite? Bueno, puede estar implicando algunos aspectos, porque la unción aplicada en el Antiguo Testamento, una muchas veces se confunde, ¿verdad? Y nosotros le damos esa nomenclatura y creamos ciertos tipos de élite a lo interno de la iglesia. Cuando nosotros vemos a predicadores, maestros y otros hermanos que poseen dones dados por el Espíritu Santo, decimos qué clase de unción tiene esa persona, ¿verdad? Y vemos, y yo estaba investigando alrededor de este tema y encontré más como unas 26 tipos de unciones que han nacido dentro del seno de la iglesia. Pastor, y eso es respecto a las 25 unciones que usted ha reconocido y que ha podido investigar, pero hay más. Es posible. Hay más unciones, pero ¿de qué tipo de unción estaremos hablando? ¿Qué ejemplo usted nos podría dar respecto a lo que usted ha investigado? Yo también quiero ser informado, porque eso lo podemos llamar como apostasía en estos tiempos. Yo creo que son errores porque no pueden existir tantas unciones. Lo que sucede es que nos hemos liberado de las propias escrituras y nos hemos extralimitado en la aplicación de ciertas cosas que son bien centrales para la vida de la iglesia. Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento, usted decía, bueno, el aceite, las especies, los ingredientes que se utilizaban, ¿no? ¿Cuál era la validez? ¿Por qué esos ingredientes tan especiales? Bueno, porque el hecho mismo de que tanto su proceso de elaboración con los ingredientes que se utilizaban para poder aplicar la unción, el significado era todo un asunto solemne, especial, porque ambas cosas, ¿no?, tenían que ir en servicio dentro del templo y dedicado al Señor. El sacerdote, el profeta o el rey de que era ungido en su momento era todo un acto solemne. Hoy vemos lo contrario. Se observa en nuestra práctica que hoy es todo un abuso. Por ejemplo, dentro de ese proceso de investigación que hice, existe la unción de la leche, la unción del chicle, la unción de la compra, la unción de rompimiento, la unción de enriquecimiento, la unción del manguerazo, algo extra bíblico. Y yo creo que este tipo de 26 unciones, yo creo que es un asunto que está alejado de las escrituras. Podemos observar que en el Nuevo Testamento no hay tantas unciones como se dice decir. Hay solamente una unción. Si usted me pregunta cuántas unciones existen, diríamos que solamente existe una unción. Y es la que recibe todo el creyente cuando es traído por el Espíritu Santo, convencido de su pecado. El Espíritu Santo lo redarguye de justicia y de pecado. La persona confiesa a Cristo, tanto con su boca y cree con su corazón. Y entonces el Espíritu Santo introduce a esa persona dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y lo aparta.
Y una vez apartado, esa persona es santificada, dedicada y ungida para el servicio, para llevar una vida agradable al Señor y también para que sirva dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Me recuerdo viendo un programa de televisión donde alguien hablaba de la unción del zapato y viene el ministro y agarra el zapato y lo pone encima de la persona que está en el suelo. Otro, la unción de la patada y agarra a patadas a la congregación que está en ese momento. Nosotros, sin el afán de criticar a nadie y de juzgar, pero sí hacer énfasis que la unción va más allá que una pieza de material hecha por el hombre. La unción es algo especial que Dios nos ha regalado y, como decía usted, el que confiese con su boca que Cristo es nuestro Salvador y que Él resucitó de los muertos, venimos a ser parte ya del cuerpo de Cristo y venimos a ser sellados con su Espíritu Santo. Y sellados para un nuevo estilo de vida, para ir siendo transformados a la imagen de Cristo. Pablo no menciona en su teología cuántas veces debería ser el creyente ungido, sino de que Pablo utiliza otro tipo de vocabulario y le deja a la iglesia otro tipo de enseñanza. Por ejemplo, vemos toda una riqueza teológica en relación al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando uno ve los aspectos de la vida del creyente, Pablo dice en Efesios, mas es lleno. No dice, oh, tú tienes que ser ungido otra vez, sino que Pablo dice, mas es lleno del Espíritu Santo. Pablo refiere en sus epístolas que cuando dice, no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu. Y que es andar y vivir en el Espíritu, es no satisfacer los deseos de la carne. Es decir, esa riqueza doctrinaria y teológica que está saturado en el Nuevo Testamento, creo que nosotros lo hemos hecho a un lado en emplear este término. Hemos metido herejía y la iglesia está practicando herejía. No os embriaguéis con vino donde hay disolución, más bien esté lleno del Espíritu Santo. Entonces usted toca el tema, pastor, o el tópico ahí, lo que es la llenura del Espíritu Santo, contrario a lo que también se refiere al nivel de unción. Creo que nivel de unción no existe. No hay nivel de unción, solamente existe una unción, que todo creyente ha sido puesto aparte para vivir para el Señor. No es que existe el nivel 1, 2, 3. Ese tipo de cosas no se observa en las palabras del Señor. Ahora, entonces, ¿qué está implicando cuando Pablo dice, mas ser lleno del Espíritu Santo? Es decir, si el Espíritu Santo ha venido a morar a nuestra vida, está en nuestro corazón, hemos sido sellados, hemos sido aparte. Entonces, la llenura del Espíritu de Dios, como Pablo lo está implicando, más ser lleno. Es decir, emplea un verbo, y el verbo es acción, y el verbo va a complementar aquello. No es que vamos a ser ungidos tantas veces como en algunas ocasiones lo vemos cuando nosotros vamos a predicar. El predicador dice, Señor, esta noche o este día, Señor, úngeme con tu Espíritu Santo. El predicador, el que es portador de la palabra del Señor, él ya tiene que ir lleno del Espíritu Santo para poder compartir el mensaje que el Espíritu Santo ha colocado en su corazón y que viene de Dios supuestamente ese mensaje. Entonces, cuando hablamos de la llenura, Pablo lo pone en capítulo 5, en la carta a los Efesios, lo pone en un contexto de estilo de vida, más es lleno del Espíritu Santo, en el cual hay disolución. Y entonces, valga la redundancia, entonces, ¿qué es la llenura?
del Espíritu Santo. ¿Es andar en el aire o es poder? Entonces yo me ajustaría lo que dice el texto bíblico, mas es lleno el Espíritu Santo, en el cual no hay disolución, porque hay un contraste ahí entre control y disolución, de acuerdo a la epístola de Pablo de Efesios. Entonces la unción tiene que ver con el control, con control. ¿Control de qué? Más abajo el apóstol Pablo va a decir en qué debemos de ser llenos y cómo se expresa esa llenura en la vida del creyente. Controlar la lengua, amar a nuestras esposas, someterse el uno con el otro, es ser lleno, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, con cánticos espirituales, refiere el escritor sagrado. Entonces la llenura tiene que ver, como es el tema de nuestro dialogando con las escrituras en esta ocasión, la unción es un estilo de vida. Y ese estilo de vida nos va a llevar a ser maduros, a madurar, a profundizar en nuestra unión y comunión con Dios. Hacemos una breve pausa con nuestro tema interesante, la unción, un estilo de vida. Regresamos con nuestro programa Dialogando con las Escrituras y continuamos con este tema tan interesante y a veces candente, que es la unción como un estilo de vida. Y como es costumbre, nos está acompañando nuestro hermano doctor Julio Fabián. Sí, pastor, me llamaba la atención cuando el tema es titulado La unción, un estilo de vida. Y usted hablaba de cómo el cristiano del día de hoy tiene que andar. Y yo me enfocaría a los frutos, al fruto del Espíritu Santo. Cuando el cristiano desarrolla el fruto del Espíritu Santo, vendrá una vida de relación con el Señor, vendrá y tendrá esa unción todo el tiempo. La palabra de Dios nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Dice que la unción está sobre mí. Él me ha ungido. Él me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio. Entonces, usted decía, el cristiano viene, aprende la palabra, es sellado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en la iglesia haga un cambio de vida y también ponga en servicio su vida a la obra de Cristo. Entonces, para eso fui ungido. Porque en el Antiguo Testamento eran ungidos los reyes y los profetas para cumplir una función. Eran apartados. Apartados. Ungido significa apartado. Apartado y dedicado. Amén. Ahora, en el contexto lucano, cuando el Señor llega al templo, a la sinagoga, y le dan el rollo, y sale precisamente esa escritura en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Y dice, por cuanto he sido ungido, por cuanto la unción está sobre mí. Él ya estaba ungido, el Señor. No fue en ese momento que Él fue ungido. Él está leyendo las escrituras, pero no estaba siendo ungido ahí. Él ya había sido apartado. Ahora, Dios lo había apartado a Cristo. Y si recordamos que la etimología del término de Cristo quiere decir ungido, entonces solamente a Él se le aplica ese término. No se le puede aplicar a otros creyentes o a ministros o a alguien que está sirviendo en el templo del Señor. En términos de nombre, únicamente a Cristo se le llama como el ungido de Jehová. Pastor, ahí dice usted un término muy importante para la iglesia. Yo he oído a muchos ministros que dicen, ahí viene el ungido de Dios. Yo creo que es un mal término aplicado, porque no hay una buena comprensión teológica y bíblica del término.
Cuando Jesús da la exhortación a sus discípulos y dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. No va a venir diciendo Satanás, mira, yo soy Satanás. Él va a venir disfrazándose de ángel de luz y va a venir engañando a la gente. Y Jesús le da la reprensión a la gente, le dice, helo aquí, helo allá, pero no descendáis, dice, no descendáis todavía. Entonces cuando uno ve de que el ungido, por término etimológico, es Cristo, el que ha sido apartado por Dios para hacer lo que Lucas dice en el capítulo 4. Y él ha sido enviado, apartado, para poder hacer en el Espíritu Santo lo que nos dice, lo que nos describe Lucas, para sanar, para liberar. Pero no lo está haciendo como una cuestión exclusivamente que el creyente también lo debe de hacer. El creyente de por sí, si ha sido alcanzado por la gracia del Señor, ha sido puesto aparte para vivir para Dios en la llenura del Espíritu Santo y ungido para vivir para el Señor, dedicado a Dios. Cuando uno piensa en unción, está pensando poder, liberación, y algunos de la audiencia que van a ver este programa podrán decir, oh, yo creo que está equivocado el pastor Obando, porque la unción, como yo la he entendido y como se escucha a través de los medios de comunicación, lo vinculan con poder, pero es más que eso. Se ha reducido completamente el uso del término. Le han dado una práctica muy materialista, por decirlo así, físicamente hablando, de que hay que traer una botella con agua y que al lograr esa botella de agua trae poder. Una rosa, te llevo la rosa y esa rosa es la rosa de Sarón, que está ungida y que esa va a hacer un cambio en tu vida. Pablo habla en el libro, Santiago habla en el capítulo 5 del libro y dice que cuando una persona está enferma hay que llamar a los ancianos para que ellos vengan y lo unjan con aceite. Y la oración del justo sanará al enfermo. No es la unción, sino la oración del justo sanará al enfermo. Y si hubiera pecado, entonces la oración del justo por la obra del Espíritu Santo, entonces por la persona por la cual se está orando, puede ser perdonada y puede ser sanada. Pero viene la práctica judaica, la práctica que no se puede desvincular de la práctica de la iglesia. La práctica judía era ungir a los ancianos, como en el Antiguo Testamento, así como un animal cuando era herido en el campo, venía el dueño del animal y lo ungía con aceite para curarlo. Ahora, ¿qué más entonces con una persona cuando está enferma? Viene la práctica simbolizando de que esa persona puede ser sanada. Y se está haciendo esa práctica como se hacía en el Antiguo Testamento. Pero el aceite en sí es un simbolismo nada más. Únicamente simbolismo. Y muchas veces nos quedamos ahí. Que en el aceite está el Espíritu Santo. No. Estaba simbolizando algo únicamente. Pero en sí el aceite no es nada. Sino que la persona del Espíritu Santo es la que lo llena todo y lo hace todo. No es el aceite. Es únicamente el símbolo, nada más. Tenemos como ministros esa responsabilidad de ungir a nuestros miembros de la iglesia como ministros y con la autoridad que se nos ha dado, ungirlos con aceite, reconociendo que ellos tendrán un servicio dentro de la congregación. Es decir, si nuestra práctica pastoral lo debemos de hacer, debemos de ungir con aceite al que esté enfermo, lo debemos de hacer
Cuando vamos a dedicar a alguien para el ministerio, también lo debemos de aplicar el aceite. Y para demás prácticas que recurrentemente practicamos en nuestras congregaciones, tiene que haber aceite, porque no nos podemos desprender y renunciar a esos símbolos también que nos ayudan en la práctica de nuestra fe y de la vida cristiana. Entraríamos entonces en el término de liturgia, pastor, de las actividades que se realizan dentro de la iglesia. El uso del aceite caería en una liturgia. Es parte de la liturgia, de la práctica en la liturgia el aceite, así como el vino, así como el símbolo del pan. Es parte de nuestra práctica. Pero en el caso del aceite, siento que hay una línea muy fina en donde habrá una situación donde yo me voy a encontrar que no tengo el aceite para ungir a una persona. Por eso yo me he dado esa autoridad de imponer manos y orar por los enfermos. Habrá el momento que voy a un hospital y se me olvidó el aceite. Y no porque el aceite se me olvidó, no va a tener el mismo efecto. Creo que valdría la pena tomar a Santiago. La oración del justo sanará al enfermo. Y no la unción, sino que la oración del justo. ¿Y cómo está ese justo delante del Señor? Para que el Señor responda a la oración de ese justo. Creo que es un tema muy importante que debemos de observarlo y de ponerle un poco más de atención para no cometer tantos errores y confundir también a nuestras propias congregaciones, sino es que darle un sentido de orientación y acercar más a nuestras congregaciones a la palabra del Señor, que es nuestra guía y nuestra norma de práctica de toda nuestra conducta y de fe en nuestras congregaciones. Estamos muy agradecidos porque ustedes nos han sintonizado este programa Dialogando con las Escrituras, un ministerio del Templo del Buen Samaritano de la Asamblea de Dios en la ciudad de Modesto. Nos estaremos presentando en otro interesante programa. Dios me lo bendiga.